Estamos con Gabriela Valenzuela y vamos a hablar, entre otras cosas, Gabriela, ¿cómo estás?, acerca de una medida migratoria muy dura anunciada por Joe Biden, sorprendentemente además. Exactamente, es una orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos que va a restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre. Pero mira, los detalles los tiene José María del Pino, quien se encuentra ahora mismo en Estados Unidos. ¿Cómo estás, José María? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una medida migratoria sin duda generada en el contexto electoral en Estados Unidos, porque Joe Biden ha sido fuertemente criticado por la mayoría de la ciudadanía por su manejo migratorio. Ya hace mucho tiempo que se esperaban algunas medidas más restrictivas en materia migratoria. Habían comenzado hace algunas semanas cambiando el sistema de asilo, cómo iba a ser la entrevista y cuáles eran las atribuciones que tenían los inspectores de aduana cuando entrevistaban a un migrante que cruzó irregularmente. Pero ahora definitivamente se fue a la médula del sistema de asilo. Quiero partir explicándoles, porque ahora ya llegó la orden ejecutiva, los medios la tenemos y la Casa Blanca ha aclarado algunas cosas. El presidente de Estados Unidos, sea Biden o otro, según esta orden ejecutiva, va a tener la facultad de cerrar completamente la frontera entre Estados Unidos y México si durante 7 días continuos más de 2.500 personas cruzaron irregularmente la frontera. Es decir, la primera información que teníamos, que eran 2.500 diarios, ya no es. Ahora hay que esperar una semana para que el presidente cierre la frontera. Y cuando se cierra la frontera, quiere decir que nadie que cruce puede solicitar asilo, sino que serán deportados inmediatamente, exceptuando, obviamente, residentes de Estados Unidos que ingresen por pasos regulares, pero va a estar cerrado, por ejemplo, para turistas mexicanos. Segundo, a víctimas de trata de personas, ellas no serían expulsadas, sobre todo las mujeres, sino que se mantendrían en territorio de Estados Unidos. Y los menores cruzando sin la compañía de sus padres tampoco serían expulsados, sino que ellos sí podrían entrar al sistema de asilo. Son las únicas 3 excepciones, pero sin duda alguna la posibilidad de que Estados Unidos cierre la frontera sur es claramente una demostración de fuerza de Joe Biden en medio de la elección, y algo también que, seamos francos, las encuestas y la población en Estados Unidos estaban pidiendo. José María, mira, eso es una propuesta bastante dura, o algo que está firmando Joe Biden en contexto, como bien decías tú, de las elecciones, ¿no? De lo que está ocurriendo, una muestra de fuerza, sobre todo ahora que vimos ya el veredicto perjudicial para Donald Trump, quien se va a enfrentar en noviembre a Joe Biden. Y además de que esto pensábamos que podía ser perjudicial, pero terminó, por decirlo así, favoreciéndolo, porque al final los seguidores de Trump están aún más leales a él. Entonces, ¿qué medidas tú crees que podría tomar Joe Biden con respecto a esto mismo? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué opina la gente? Cuéntanos. Es súper importante la pregunta. Quiero partir explicándole a la audiencia en Chile que los inmigrantes irregulares que cruzan la frontera a Estados Unidos, la única forma que tienen de regularizar su situación o de buscar un camino de legalidad es a través de la solicitud de asilo, que es una solicitud internacional, está regida por el derecho internacional y Estados Unidos no está eximido de ello. Cuando un migrante cruza la frontera, va a un paso fronterizo o se encuentra con el policía, dice: quiero solicitar asilo. Pero existen legalmente solo 5 razones para solicitar asilo. Realmente tienes que ser una persona amenazada por política, por religión o por otras circunstancias. Lo que está ocurriendo es que todos los migrantes que cruzan solicitan asilo, porque el sistema está tan obstruido que se demora 7 u 8 años en que el caso llegue realmente a la corte, y durante esos 7 u 8 años el gobierno les entrega un permiso transitorio de trabajo y se pueden asentar en este país. Lo que ocurre es que se transformó en un incentivo perverso. Entonces, todos los migrantes que vienen ahora solicitan asilo, muchos de ellos son enviados a refugio, donde tienen vivienda, donde tienen alimentación, y además después de 60, 90 días reciben su permiso de trabajo y se instalan en el país. Entonces, lo que le decían los republicanos a Biden era: oiga, el sistema de asilo se está demorando casi 10 años y nosotros permitimos que migrantes irregulares vivan acá por 10 años sin ningún problema. Esto es una respuesta a eso. Los expertos, ¿qué es lo que dicen?
dicen que esto va a generar otro incentivo perverso, que no es la solución ideal, que es que ahora los migrantes van a competir por quienes están dentro de los 2.500 personas que van a entrar antes de que se cierre, diariamente antes de que se cierre la frontera. Y eso también va a funcionar como incentivo para los carteles y sus coyotes, para las organizaciones de trata de personas también que trabajan en la frontera. Entonces también hay críticas, se dice que van a aumentar los cruces nocturnos para ser de los primeros, exponiendo a más peligro, sobre todo a menores de edad y a mujeres. Así que está por verse la verdad. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, que efectivamente a nivel de encuestas, esto va a generarle réditos a Joe Biden. Esta dureza le puede rendir buenos resultados contra Donald Trump. ¿Qué es lo que busca finalmente en esta carrera? Además de que no solamente son migrantes mexicanos los que pasan por esta frontera, también de hecho es un canal donde la mayoría de latinoamericanos comienza a ascender hacia Estados Unidos, pasa por estos canales y llega y pasa finalmente por la frontera de México hacia Estados Unidos. Entonces no es que sea una medida contra mexicanos, ¿cierto? No, no es una medida contra mexicanos. Hay un flujo de migrantes sudamericanos y centroamericanos muy grande. Pero también debo decirte, y está a punto de publicarse una investigación de la que tuve la posibilidad de trabajar en Estados Unidos, hay un crecimiento sustancial de rutas migratorias desde Asia y África, que llegan a Centroamérica en algunos vuelos charter, por ejemplo, o en vuelos de aerolíneas comerciales. En Centroamérica está Nicaragua, que es un país que no exige visa para los inmigrantes de África o de Asia, y en Nicaragua empalman con la ruta terrestre para llegar al sur de Estados Unidos. Entonces, en este momento, por el sur de Estados Unidos, respondiendo a tu pregunta, llegan prácticamente personas de todas las nacionalidades, incluyendo personas de Chile, no necesariamente ciudadanos chilenos, pero sí personas que llegan con documentación chilena al borde, muchos de ellos haitianos o venezolanos, y que en el primer registro que realiza la patrulla fronteriza de Estados Unidos se están declarando chilenos. Es algo que hemos estado investigando, y el número de personas que se autodeclaran chilenas apresadas en la frontera sur de Estados Unidos ha crecido casi un 500% durante los últimos 3 años. Mira, muy interesante ese dato, y sobre todo de que, claro, así como hay chilenos que pasan esta frontera, también otros ciudadanos, decías tú, que se hacen pasar por chilenos, utilizan la documentación. Además, bueno, ahí lo podemos relacionar un poco con este otro problema que tenemos de la visa waiver, así que hay que estar muy atentos ahí lo que vaya ocurriendo con todos estos conflictos fronterizos que estamos teniendo entonces con Estados Unidos. Muchas gracias, José María.